¿Qué tal? Vamos a hacer un problema de torcas generadas sobre un alambre que lleva corriente debido precisamente a un campo magnético. Vamos a ver el enunciado. Dice, se tienen dos secciones de alambre a lo largo de los cuales pasa la misma corriente de 12 amperes. Si el campo magnético B es de 0.0035 Tesla, determina la torca para cada alambre de 60 centímetros de largo en los puntos P y Q, donde se ensamblan en la placa RST1. Si alfa es igual a 50 grados y B actúa en la dirección menos X. Es un problema tridimensional. Está definido el sistema coordenado X, Y y Z. ¿De acuerdo? La placa está sobre el plano XZ, en el piso, por así decirlo, totalmente horizontal. El campo magnético actúa también totalmente horizontal y en la dirección X, es decir, sería perpendicular al plano YZ. Perpendicular al plano YZ. Esta varilla o este alambre tiene una inclinación de alfa, que me dice de cuánto es, de 50 grados, respecto al plano precisamente XZ, respecto al plano horizontal. Y está, no me lo dice, pero está paralelo ese alambre, paralelo al plano YZ. Igual, el otro alambre está también paralelo al plano YZ. Hagan de cuenta, si este es el pintarrón y este es el plano YZ, este alambre está totalmente vertical, o puede estar sobre el plano YZ o paralelo a él. Y el otro alambre está inclinado con un ángulo alfa con respecto a la horizontal, al plano horizontal que es el piso, y también es paralelo al plano YZ. Y entonces, el campo magnético B, por ser totalmente horizontal en la dirección X, es perpendicular al plano YZ. Y si es perpendicular al plano YZ y estos dos alambres están paralelos al plano YZ, significa que aseguro que ese campo magnético es perpendicular a ambos alambres. Lo podemos representar si lo observamos desde, digamos, una parte del eje X y observáramos el plano YZ. Aquí estaría el dibujo del plano YZ. Hacia la izquierda está el eje Z, hacia arriba el eje Y. El primer alambre está totalmente vertical. Aquí se observa que está perpendicular precisamente al plano. Es el simbolito de perpendicularidad. Por arriba de la placa están 3/5 partes de la longitud. Por abajo de la placa, 2/5 partes de la longitud. Para el otro alambre, por arriba están 2/5 partes de longitud y por abajo 3/5 partes de la longitud. Me dice que la longitud es de... No me dijo cuál es la longitud, entonces lo vamos a dejar en función de... no, aquí está, 60 centímetros. A veces me cuesta trabajo ubicar los datos. 12 amperes, 60 centímetros y el campo magnético de 0.0035 teslas. Entonces el campo magnético va entrando en el pintarrón, por eso estoy poniendo crucitas, y como los dos alambres son perpendiculares, pues no tengo que utilizar ningún ángulo para calcular la fuerza magnética que resulta sobre esos alambres. Lo que tengo que hacer es usar la regla de la mano derecha. Y aquí no me dijeron hacia dónde va la corriente, nomás me dice que es de 12 amperes. Vamos a ponerla que vaya hacia arriba, en ambos. Esta es la corriente y esta es la corriente. Entonces, si va hacia arriba, esta es la corriente y esta es la misma corriente. ¿Y qué implica? Que como la corriente viaja a lo largo del alambre, que es perpendicular, pues esa corriente va a entrar directamente para el cálculo de la torca 1 y de la torca 2. Pero para calcular torcas necesito ver qué fuerzas actúan sobre el alambre y si generan torcas alrededor del punto Q para el alambre 2 y alrededor del punto P para el alambre 1. Si analizamos, empezamos con el alambre 1 que está totalmente vertical. Al llegar el campo magnético horizontal es perpendicular y entonces sí va a haber una fuerza. ¿Qué dirección tiene la fuerza? Primero es corriente hacia arriba, pero tengo que poner la mano volteada. ¿Por qué? Porque tengo que girar los dedos hacia dentro del pintarrón, en la dirección del pintarrón, que es donde está actuando el campo. El pulgar va a quedar totalmente horizontal, porque el alambre es vertical y el campo es horizontal. Entonces, horizontal hacia mi izquierda. Entonces va a haber una fuerza en todo el alambre que actúa, digamos, concentrada
a la mitad del alambre, puede estar aquí, donde entraría la longitud completa. También sería válido poner una fuerza que corresponde a 2/3 de la longitud, exactamente a la mitad de la longitud que está arriba. Y otra fuerza que corresponde a 2/5 de la longitud. Dije el otro 2/3 no es 3/5 de la longitud, y aquí sería 2/5 de la longitud, y actuaría exactamente a la mitad. Pero sería calcular 2 fuerzas y calcular 2 torcas. Entonces mejor observamos que este punto que está exactamente a la mitad del alambre, esto me permitiría que esto es una longitud L/2. Para el otro alambre que está inclinado, el hecho de que esté inclinado no implica que la fuerza vaya, que tenga que calcular una componente del campo, no. El campo es totalmente perpendicular. Y entonces el alambre va inclinado hacia arriba, la corriente va en esta dirección. El campo tendría que identificarlo entrando en el pintarrón, hacia adentro van los dedos de la mano. El pulgar va a apuntar inclinado perpendicular al alambre, tiene que ser perpendicular al campo, perpendicular al alambre. Si el campo es perpendicular al pintarrón, la fuerza está sobre el pintarrón. Y perpendicular al alambre, y el pulgar me indica dónde va a actuar, exactamente a la mitad del alambre. Y esta es una fuerza F2, esta es la fuerza F1. Entonces, para uno de ellos está por abajo, la fuerza resultante está por abajo de la placa, y para el otro está por arriba de la placa. Entonces tengo que identificar cuál es el brazo de palanca para cada uno de ellos. Si sacamos suma de torcas para el alambre 2 alrededor del punto Q, la torca sería en este sentido. Y esta longitud es el brazo de palanca. Y ese sería el brazo de palanca, vamos a llamarle B2. ¿Cómo vamos a calcular ese brazo de palanca B2? Bueno, yo sé que la longitud completa es L, que esta longitud del punto Q a este extremo iba a ser 3/5 de L, perdón, 3/5 de L. Es la que está aquí. Esta es 3/5 de L. ¿De acuerdo? Y si le quitamos la longitud que es al centro del alambre, que es L/2, vamos a obtener el brazo de palanca para ese alambre 2. Es la longitud completa, le quito este tramo, de aquí hasta acá es la mitad de la longitud, que es donde está actuando la fuerza perpendicular. ¿Y por qué voy a usar completa B2? Pues porque simplemente la fuerza es perpendicular al alambre y el brazo de palanca es la longitud medida desde el punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación, si la fuerza es perpendicular. Si no fuera así, tendríamos que calcular una componente de la fuerza, pero la fuerza aquí es perpendicular al alambre, entonces se toma precisamente el brazo de palanca de esa manera. Y ese brazo de palanca de 2 va a ser 3/5, vamos a sacar como un denominador, 10 entre 5, 2, por 3, 6L. 10 entre 2, 5, por 1, 5L. 6 menos 5, L/10. Pues ese es el primer brazo de palanca, entonces esta sería la torca 2. La torca 2 es la fuerza de F2 por el brazo de palanca L/10. La torca 2, ¿de dónde va a salir la fuerza? Sabemos que la fuerza es B por I por L por el seno de teta. Siempre y cuando haya un ángulo entre la componente del campo magnético y la longitud, pero la longitud siempre fue perpendicular el campo magnético, siempre es perpendicular a la longitud. Entonces esto en este caso vale 1 porque son 90 grados. Y entonces para ambos alambres vale la misma fuerza, es la fuerza 1 y es la fuerza 2 porque el campo es el mismo, la corriente es la misma y es la misma longitud. Entonces de una vez calculamos esa fuerza que sirve para los dos alambres, 0.035 teslas. ¿Cuánto fue la corriente? 12 amperes. ¿Y cuál es la longitud? 60 centímetros. Estos 60 centímetros me conviene pasarlos a metros. 60 entre 100 es 0.6 metros. Vamos a ver cuánto vale esa fuerza. ¿Y por qué va a ser newtons? Vamos a ver ahorita. 0.6 por 12 por 0.0035.
da 0.0252 newtons. ¿Por qué van a ser newtons? Porque los teslas son newton sobre amper metro. Luego multiplicamos por amper y multiplicamos por metro. Amper y metro se van con amper y metro y queda simplemente newtons. Pues esa es la fuerza que es común para ambos alambres, nada más que tienen diferentes brazos de palanca. La torca alrededor del alambre 2, o que haría girar el alambre 2 respecto al punto Q, visto desde esta perspectiva, sería en sentido de las manecillas del reloj. Y esta fuerza, que es de 0.0252 newtons, se multiplica por la longitud, que son 0.6 metros, pero se divide entre 10. Entonces aquí tengo este resultado por 0.6. Y esto da 0.151. La torca 2 es 0.151 y un 2 newton. Ah, pero me falta un 0, realmente. 0.0151 newtons metro. Recuerden que no son joules, se deja como newton metro para entender que es una torca. Para el alambre que está vertical, la torca generada por el alambre 1, ¿en qué sentido va a ir? Pues ahora este va a girar en sentido antihorario respecto a este punto, contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuál va a ser el brazo de palanca? Pues el brazo de palanca es este pedacito, ¿de acuerdo? Podríamos decir que desde este punto hasta la parte más baja es la mitad, y esto sería un brazo de palanca P1 igual a L sobre 2, y le vamos a restar un cachito. Le vamos a restar este cachito, que es 2L sobre 5. 2L sobre 5. Entonces el brazo de palanca para el alambre 1 sacamos como denominador 10, enteros son 5, menos 2, por 2 por 2, 4. L. Así. 10 entre 2, 5, 10 entre 5, 2 por 2, 4, todos multiplicados por L, y el campo magnético es exactamente el mismo. No el campo magnético, el brazo de palanca. 5 menos 1, 4 es L sobre 10. Y entonces, como es el mismo brazo de palanca, pues se va a repetir que la torca 1 es igual a la torca 2, porque es la misma fuerza y es el mismo brazo de palanca. Entonces esta torca 1 es también de 0.0151 newton metro. Solamente que esta es en sentido antihorario y la otra es en sentido horario, alrededor de cada uno de esos dos puntos. Pues así se resolvía. Los cálculos no son difíciles, lo que es complejo es entender las tres dimensiones, las direcciones, los ángulos. ¿Qué pasó con el ángulo? Pues el ángulo no afectó. ¿Ok? Fue lo mismo, aun cuando uno está inclinado. Nos estamos viendo.